En esta novela el camino es el que guarda todas las condiciones del tiempo, todas sus mentiras, todas sus verdades. Ricardo Cardone nos ofrece esta historia en la que uno se siente engañado, cegado por las luces del camino que serán borrosa aureola más que nítida luz. Se encuentra uno cara a cara con el secreto del tiempo, solo frente al tiempo, atravesado por el tiempo, bajo un cielo de invierno. Canales de difusión y ventas: Librerías Norte, Libros del Pasaje, Librería Hernández y en formato ebook. Para más información, www.ruinascirculares.com. Bueno, acá estoy leyendo varios comentarios sobre lo excelente del párrafo que acaban de escuchar en este audio. Entonces, para no perder el clima, vamos por el segundo audio y vamos a tratar de debatir entre todos de qué trata esta novela o cómo fue encarada por este autor tan particular. Señor Ricardo Cardone, por favor, como director de cámara, queremos escuchar ese segundo fragmento y continuar. Adelante. El hombre que es consciente de su orfandad claudicará y llorará sin consuelo ante aquello que sabe que no volverá a poseer. Todas las pérdidas muerden la mano hacedora, inyectan su pócima en la sangre y paralizan la voluntad. El hombre se detiene ante el abandono. Una parte de él quiere huir cuanto antes de ese tenebroso lugar, sin tener en cuenta que al cuerpo lo gobierna el cerebro y al cerebro el alma. Nada podrá hacer el hombre cuando el alma se le resista. El ser humano rige solo el presente breve. Todo allí es frágil y es fugaz. Es el hombre aquella gota que no vuelve a caer. Nace de la ebullición donde la vida comienza a liberarse de la muerte. El hombre estalla para vivir. Necesita fragmentarse en miles de hombres nuevos que se alimentarán de él hasta dejarlo vacío. Y esos hombres nuevos estallarán en otros más nuevos que también los vaciarán y serán solo recuerdo inmóvil. El presente es el hervor donde el hombre gobierna. No sabe el hombre dónde ni cuándo caerán sus alas luego de estallar, pero sí sabe que estallará. Eso es lo que el hombre controla, el momento efímero de su mutilación, ese presente falaz al que se aferra. Bueno, aquí estamos percibiendo un poco más, si se puede decir un poco más, sobre esta obra tan singular. Les agradecemos mucho a quienes nos acompañan este día acá en Capital, de frío, húmedo, lluvioso. Así que es un gran momento para seguir hablando de literatura, de gran literatura, y no exagero. Vamos a ver desde la óptica de Susana Gil, ¿qué nos puede aportar en la lectura de este libro Cielo de Invierno? Adelante, Susi. Bueno, yo les voy a leer una partecita del prólogo que creo que resume un poco cómo me llegó la obra a mí, lo que yo leo, lo que yo interpreto. En esta novela, el camino es el que guarda todas las condiciones del tiempo, todas sus mentiras, todas sus verdades.
Todas sus dudas se nos presentan igual que un pájaro que aletea frente a nosotros, sin saber en qué dirección iniciar el vuelo, como un pájaro que necesita saber si seguirá siendo pájaro cuando emprenda su viaje, y sobre todo, si el aire que lo rodee será el mismo aire que conoce. No puede saberlo. Se aventurará entonces a un camino incierto, engañoso. Se aventurará a un camino confundido, como el tiempo. El hombre, igual que el pájaro, se aventura en esta historia a compartir el movimiento del tiempo con personajes que habitan los nubosos escenarios de una ruta que pretende seguir una línea que no puede encontrar, como no se encuentra muchas veces a la persona que se busca, o sí, se la encuentra, vestida con su mismo cuerpo y adornada con su misma voz, pero no, no es. Un hombre viaja, pero su viaje no es distancia que recorre en el camino, es luz, es sombra, es sueño, es duda. Pero nadie en esta historia podrá mantenerse al margen del desvío, porque el tiempo tiene dos caras. Esta obra nos hará viajar por esas dos caras que tiene el tiempo, nos hará dudar, avanzaremos y retrocederemos para acompañar los hechos, nos hará desconfiar de todo lo que ocurre, no estaremos seguros de nada. ¿Qué sucede en el camino? El tiempo hace su juego. Bueno, esta es una interpretación de la parte también lúdica de la que se sirve con el tiempo, Ricardo, para ponernos en una situación que es confusa, que paulatinamente nos va haciendo dudar, como dije antes, con una forma de narrador extraordinaria que puede tomar su propia decisión de meterse con estos temas tan potentes, el tiempo, el viaje, el cambiar de lugar, todo lo que sucede en el camino, y además creo que lo poético en el texto también ayuda muchísimo tanto al ritmo como a lo profundo que tiene, sobre todo, aparte de la historia, lo profundo que tiene y que hace muy visible el narrador en Cielo de Invierno. Así que creo que todos se van a ver involucrados y no van a poder evitar reflexionar como lo hace el narrador, que es un narrador reflexivo, que por momentos es testigo, por momentos es observador y por momentos no tiene nada que ver con la historia, lo cual hace de la novela un texto muy atractivo. Sí, lo que acá justamente dice Anita Zimmerhardt, lo que he leído de las obras de Ricardo siempre muestran una gran originalidad y esa pincelada gótica que estremece. Tan hermosamente leído por Susana Gil, es atrapante. Y Ángela Intelizano, justamente por estos fragmentos que acabamos de pasar, impresionante el fragmento leído, tan exquisitamente filosófico. Vamos entonces al comentario sobre el tiempo y sobre esta relación tiempo-existencia que parecería que es como un tiempo circular. ¿Vos qué opinás, Daniel? Sí, a veces es circular y a veces hay dos o más tiempos que son paralelos. En realidad, yo tomaría lo que recién dijo Susana, de que lo que hace Ricardo es someter al tiempo, convertir al tiempo en un elemento lúdico más dentro de la literatura. Él juega con el tiempo y nos permite a nosotros jugar con el tiempo. De esta manera yo creo que lo que él logra, y que es un poco también es lo que está diciendo Susana, es que el lector pase de ser alguien engañado, estafado, entre comillas, por supuesto, cuando él le propone un hecho insólito, poco creíble, y que él logra desde ese punto de vista que
el lector se convierta en cómplice del juego que él propone y por lo tanto en cómplice de admitir, percibir la existencia de diferentes planos temporales, ¿no? Sí, es compleja, pero a su vez es como desafiante. No sé si Ricardo pudiera estar, porque sería bueno conocer un poco la complejidad, porque manejar no solamente que es obra de una, no le quiero decir gran inteligencia, porque después hay que sostenerlo, ¿no? Pero hay una capacidad para manejar esos narradores, para manejar ese tiempo a veces paralelo, ¿no? Como, y sin embargo, cuando uno se zambulle, no deja de aceptar el desafío, ¿no? No sé si, Ricardo, has podido más o menos ponerte en sonido, a ver. Yo estoy, sí, no sé si me escuchan, pero estoy escuchando atentamente lo que decía Dani. ¿Vos me escuchás, Patri? Yo perfectamente. Bueno. Vamos a ver si los oyentes nos pueden escuchar. Coincido con lo que dice Dani. Sí, hay movimientos de narradores que son bastante dinámicos. El narrador nunca es estático, nunca se queda en un lugar, sino que va girando, va variando, va moviéndose. Por un lado es omnisciente, por el otro lado no lo es. Y para mí, el concepto del narrador, para mí yo lo tomo como un personaje más. No está fuera de la trama, no es quien relata algo, sino es alguien que lo vive y que lo sufre y que lo lleva a sus propios conflictos. Eso es lo que más me atrapa cuando encaro una narración, ¿no? Se hace un cuento, porque en los cuentos hago lo mismo, o una novela, ¿no? Una novela, el narrador se mueve y ese movimiento es el que a mí me va atrapando. Vos, en el caso de Susana Gil, habías hablado, bueno, tanto de los narradores, que es un desafío, ¿no? Como cada narrador más, también hablas mucho del lenguaje, de esa forma. Primeramente, bueno, por otro lado, se notan los rasgos poéticos, ¿no? Pero vos habías puntualizado este tema también, Susana. Creo que el lenguaje es otro elemento de la literatura en general y en particular en la obra de Ricardo de la que estamos hablando, que me resulta muy seductora. Podemos decir que roza o que es un lenguaje formal, que a mí particularmente me gusta mucho porque acelera el ritmo, porque es un lenguaje cuidado, definido, es un lenguaje que permite la objetividad, es decir, la estructura y el uso del lenguaje hace que todo esté claro, más allá de la trama, más allá del tema los tiempos, del tiempo paralelo y demás. Digo que el lenguaje me parece que le aporta mucho a la obra y además es un plus que le da lo poético, y es la belleza, por supuesto que la poesía embellece todo, así que por un lado me parece que aporta al ritmo, me parece que aporta a esto que digo, ¿no? Lo definido, lo objetivo, y además creo que esto es importante, mezcla lo poético, con lo cual lo hace más bello todavía, y es un lenguaje claro, preciso y completo, que a mí en la literatura me da muchos puntos, así que me seduce mucho, como dije al principio, el lenguaje que Ricardo fue logrando, me parece que es muy bueno para la obra. Ricardo, ¿cómo nace este laberinto, ¿no? Que va ensamblando situaciones, personajes, accidentes, se fue, no creo que sea tan ordenado como para armar una ficha técnica. No sos de este perfil.
Pero los que admiran el hecho de escribir novelas, a veces yo digo que no es necesario tener todo un orden curricular, por decir de alguna manera. ¿Cómo nace esta novela? Porque es de una inteligencia muy marcada, porque llevar estos personajes de manera tal que uno pueda involucrarse, y como decía Daniel hace un rato, que lo inverosímil se transforma en verosímil, ¿cómo nace eso? Bueno, por un lado sí no soy muy ordenado, ni siquiera tengo una idea de lo que voy a escribir. Es todo un ejercicio dinámico. Tengo una punta, digo, tengo un conflicto, es decir, parto de un conflicto siempre. Esta novela salió del conflicto de los aparecidos en la ruta, que es uno de los grandes mitos populares, ¿no? Es algo común. La literatura está llena de mitos clásicos, nadie inventó nada en la literatura, menos voy a ser yo aquel que invente algo, pero apunté a eso, por lo extraño, el misterio que engloba a un aparecido en la ruta. Bueno, voy por ahí. Tenía eso, nada más. Tengo eso. Cada vez que encaro algo, tengo solamente una punta misteriosa. Ese misterio que hay es lo que a mí me da la, la voluntad de empezar a tirar del hilo, empezar a tirar del ovillo y ver hasta dónde llego. Algunas veces tiro de algo y no llego a nada, lo voy cambiando, lo voy mezclando, va tomando otro rumbo, pero la idea original es esa. Y después no tengo nada más. No sé quién es el personaje, no sé si el personaje que a mí me parece que puede ir termina siéndolo. No sé con quién va a interactuar, pero simplemente con el desarrollo de la escritura, con escribir, sobre todo las primeras páginas son aquellas que no sirven, aquellas que se cierran, aquellas que se dejan de lado, pero son la fuente, es ese fuego que nace de ellas para empezar a tejer la historia. Después me voy dando cuenta que la historia está, que la historia puede pasar por ahí o por sus alrededores, pero no sé ni cómo va a terminar, ni qué conflicto va a haber, ni nada. Pero sí voy tirando de eso. Me ayuda mucho la poesía, eso sí, porque la poesía sugiere, esa sugerencia que tiene la poesía es la que a mí me lleva a, a abrir ese abanico, ¿no? A ramificar. Pero Bien. imagínate que menos tengo el final, ¿no? No sé ni cómo va a terminar, ¿no? Lo voy encontrando en la medida que voy escribiendo. Es sí, parece la obra de una persona que tiene como 1000 cabezas y puede desarrollar simultáneamente toda esta situación, ¿no? Que parte, que, como bien decís, del desarrollo desde un conflicto, ¿no? Pero esto de la leyenda urbana, a Daniel, ¿qué rol cumple, te parece, en la historia? Y contanos un poco también cuál sería el centro por el cual vos recomendarías esta novela. Sí, escuchándolo recién a Ricardo, bueno, lo explicó él muy bien lo de la leyenda urbana como motivadora de la obra, como origen de la obra. En realidad la leyenda urbana es ese relato anónimo, colectivo, popular que una comunidad o parte de una comunidad termina aceptando como cierto y circula esta idea y uno por ahí todavía sigue escuchando, dice, bueno, me pasó a mí o le pasó a mi tío o le pasó a un amigo de tal persona, esto de encontrarse a esa mujer ensangrentada que está pidiendo ayuda, ¿no? Es algo que circula y que tiene que ver más que nada con las rutas del sur, como circulan las distintas leyendas urbanas. También hay otra cuestión que tiene que ver con la literatura clásica o con los mitos clásicos, que es el viaje del héroe, ¿sí? Que ya lo tenemos desde Odiseo en adelante, el tema del viaje del héroe, y va a transgredir o no ese viaje, perdón, va a transgredir o no ese viaje del héroe
pero está ahí, en el origen mismo de la literatura, o de la literatura griega, que es la madre de todas nuestras expresiones literarias, ¿no? ¿Y por qué lo recomendaría? Por todo lo que dijimos, porque genera placer, por lo lúdico, porque sabe seducir, es una novela que uno lee la primera página y quiere seguir, y yo creo que más allá de los temas, de los planteos, de la profundidad de todo, cuando yo tengo un libro en la mano, volviendo a esto de Cortázar, que él decía que cuando él tiene un libro en la mano es como tener una caja de chocolate. Entonces uno de antemano siente el placer por lo que va a disfrutar después. Entonces, porque es un buen chocolate, ¿no? Algo que se disfruta, que cuando yo veo la caja no me defrauda, es algo que se disfruta. Creo que de esa manera justificaría por qué hay que leerlo, porque es lo que me produjo a mí. Sí, o sea que no se vuelva adictivo. Susana Gil, vos estabas hablando de, claro, todo ese lenguaje poético, y también quiero recordarle a los audio oyentes que además es músico y tiene una pasión muy marcada por la música, nuestro querido Ricardo, que muchos le están viendo la cara por primera vez. Susi, la música influye mucho en ciertos, bueno, en gran parte del libro, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando hay que describir a Ricardo, cuando hay que ponerlo en una reseña, hay que poner escritor / músico, porque creo que su sensibilidad y su escritura tiene mucho que ver con eso que también lo abarca, que es la bellísima música, ¿no? Entonces, pienso que no es casual que esto esté ligado, por ejemplo, al Gran Atahualpa, y que los capítulos tengan nombres de frases de sus inolvidables temas. También está John Coltrane, que hacen como un intercambio entre dos personajes, donde uno de los personajes le entrega al otro un disco de Coltrane, y el otro personaje le entrega a un libro de Bioy Casares. Es decir, que está entremezclado, y así como aparece la música, aparece también la literatura, aparece Stevenson, aparece Bioy Casares con La trama celeste, que si recuerdan esa obra de Bioy Casares, tiene un poco que ver con esta obra. Hay cierta intertextualidad. Volviendo al tema de la música, creo que Ricardo no puede evitar, como lo ha hecho en otras obras, poner algo que tiene que ver con la música, y me parece que todo está muy unido, música y literatura, y eso también es un placer, porque cuando uno lee se encuentra con músicos, con un músico extraordinario como lo es Coltrane, y uno escucha por ahí, perdido entre las letras, esas melodías extraordinarias de John Coltrane. Así que sí, creo que Ricardo no puede evitar poner la música dentro de sus textos, y bueno, en buena hora, ¿no? Hemos leído su obra, así es. Y bueno, le preguntaría de paso al autor, ¿qué influencias ha tenido? Si bien no le gusta ser demasiado influido, lo puedo decir, de algún modo tiene que haberle calado, alguien lo debe haber envuelto más que otros, y quisiéramos saber, no solamente en la música que ya acaba de nombrar, bueno, donde está en tu novela puntualmente esta influencia en la música, también qué autores en la literatura, qué es lo que te atrapa, de dónde sale esa raíz. Hay talento, evidentemente, pero también tiene que haber alguna influencia, algo que te haya traído más que otro. ¿Podés contarnos un poco? Sí, a mí bueno, yo empecé a leer desde muy chico. Después dejé de leer, no fui un gran lector durante toda mi vida, pero primero me atraparon las aventuras.
las aventuras de, qué sé yo, Sandokan, ponele todo lo que era la colección Robin Hood, que traía cuentos para adolescentes. Esos fueron, aunque no sean grandes autores, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Jan Seida, que no es un gran autor, vendió muchísimos libros, muchísimas aventuras, y eran las aventuras que a mí me atrapaban, por su circularidad, porque tenían algo de distinto. No era el gran superhéroe, ni tampoco era un antihéroe, sino que había una trama, sobre todo circular. Después me quedé, bueno, obsesionado, te podría decir, por los autores latinoamericanos. Me parecieron distintos. La literatura latinoamericana me pareció algo diferente a toda la demás. Los grandes clásicos siempre están, ¿no? Pero me gustaba ese sabor que tenía lo de acá y sobre todo lo de Argentina, y si es más, te diría lo porteño también. Cuando descubro a Borges, cuando descubro a Cortázar, primero Cortázar, después Borges, empiezo a notar algo distinto ahí. Y me di cuenta que a diferencia de los escritores extranjeros o, por ejemplo, de otro idioma, me di cuenta que en la literatura hay algo más que la trama. Que la trama, si bien a mí me fascinó toda la vida y me sigue fascinando, obviamente, y era lo que yo entendía como literatura en un primer momento, después empecé a entender que hay algo más. Y ese algo más que tiene la literatura para mí es que es el lenguaje. Y por eso me empezó a llamar la atención Borges, me empezó a llamar la atención Cortázar, me empezó a llamar la atención Saer, porque hay un lenguaje ahí, hay un lenguaje que no se puede reemplazar con una traducción. Cuando uno lee una obra traducida, se está perdiendo la mitad. Para mí, yo considero que el lenguaje es la mitad de la obra. Se está perdiendo la mitad de la obra, se está quedando con la trama. Y con la buena escritura, la buena muñeca, como decimos, la buena pluma del escritor, pero no nos queda el lenguaje. Leemos solamente tramas. Por eso a mí me empezó a llamar mucho la atención Borges, por ejemplo, no porque sea el mejor escritor que consideren. Para mí no hay ni mejores ni peores, para mí eso no existe. A algunos les gustará y a otros no. Pero Borges, si uno analiza a Borges, uno se da cuenta que la trama es mínima, incluso es ínfima. ¿Qué pasa en el Aleph? Pasa algo, sí, pero ¿es tan importante lo que pasa en la trama? No, no, está sostenido eso por un lenguaje maravilloso, por la palabra justa, no un sinónimo. Una palabra, por más que sea sinónimo de otra, no es lo mismo. Y eso es lo que tiene la escritura de Borges, que con cualquier nimiedad, con cualquier pregunta, tal vez existencial, pero no va más allá de eso, te sostiene un cuento. No solo que lo sostiene, sino que lo hace una obra de arte. Entonces, eso a mí me empezó a abrir los ojos y decir, acá hay algo más que trama. Porque para la literatura no es lo mismo, no debería ser lo mismo para mí leer un libro que ver la película del libro. No debería. ¿Pero por qué no debería? Si sucede lo mismo, si la trama es la misma, si los personajes son los mismos, si la circularidad que tiene es la misma, si los conflictos son los mismos. ¿Por qué no? Porque en el libro está el lenguaje. Y en la película no tenemos ese lenguaje, la palabra, sino que tenemos la imagen, pero no tenemos la palabra. Es muy importante para mí el lenguaje. El lenguaje es ese manto que a la trama la viste, la sostiene y le da incluso forma, ¿no? Si un escritor a la misma trama la escribe de una manera, otro escritor no la va a poder escribir de la misma manera, la va a escribir de otra manera. Eso es el arte, justamente la originalidad, la individualidad. En la traducción, y ahí venimos con la obra escrita en inglés, por ejemplo, nos perdemos el lenguaje. Con Shakespeare nos estamos perdiendo el lenguaje, el pentámetro yámbico que decía nuestro amigo, Patri, decime. Eugenio Poliski. Es tan importante que nosotros lo perdemos, lo estamos perdiendo y nos estamos quedando con trama. Ha avanzado tanto la historia, el arte y sobre todo la narración, que en un momento fue oral, después pasó a ser escrita y en estos tiempos es audiovisual. Ha avanzado tanto que la trama fue
pasando por esos vericuetos y por esas tecnologías, digámoslas así, ahora. Pero con eso no alcanza para una obra literaria. Se necesita un lenguaje para que sea literatura. Por eso, a mí, cuando leía a los latinoamericanos, dije, claro, acá hay algo más. Hay algo más. Cuando escuchás a Piazzolla y decís, sí, hay un bandoneón, hay un contrabajo, hay un piano, hay una guitarra, sí, pero con eso no hacemos nada. Está Buenos Aires. Vos cerrás los ojos y vas por las calles empedradas. Está eso que es el espíritu del autor. Y nosotros incluso te digo más, Dostoyevsky, por ejemplo, que es fantástico, pero es muy difícil encontrar ese lenguaje, porque siempre nos llegan traducciones. En cambio, en los latinoamericanos nosotros podemos Claro, ver lo que que hay pasa es que ese manto. que los latinoamericanos tenemos el lenguaje que nos une, o sea que tiene mayor riqueza. Te preguntaría, dado lo que estás diciendo, Ricky, tanto a Susi como a Daniel, que de algún modo a veces no importa tanto la historia que se cuenta, sino cómo. Claro. ¿Qué opinas, Daniel? No, totalmente de acuerdo. Y totalmente lo que decía recién Ricardo, de que el lenguaje es ese manto que sostiene y que cubre la trama, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque en definitiva es lo que hace que sea atractivo y es, bueno, lo dijo perfectamente, esta idea de que si no fuera por el lenguaje, dos escritores, por ejemplo, podrían escribir la misma historia, y no lo es. No, no lo es, no lo es, exacto. Y escucha mi voz, querida Susi, que en este tema. Bueno, yo pienso como Ricardo que el tema no es la trama, sino el lenguaje, y también, bueno, pienso, como todos sabemos, que al ser la literatura un arte, debe ser especial, y el lenguaje que se usa también creo que debe ser especial, porque, bueno, lógicamente no es lo mismo escribir un mensajito a alguien cotidianamente, una esquelita, alguna conversación fuera de la escritura. Para mí no debería ser lo mismo, y el lenguaje creo que es fundamental, y me parece que tiene que ser un lenguaje literario, un lenguaje especial, un lenguaje que esté absolutamente al margen de lo que estamos acostumbrados a manejar en la cotidianeidad, en el apuro, en la abreviatura. Creo que eso para mí en una obra literaria es fundamental, y esta novela lo tiene. Y bueno, seduce muchísimo para mí el lenguaje, y acá encontramos esa seducción en el lenguaje, además de lo poético y de lo filosófico, y además de un narrador que se va solo y comienza a hacer una reflexión, y que llega un momento que uno empieza a reírse, porque yo me he reído mucho con esos borradores, de decir, ¿pero dónde va este tipo? ¿Quién le preguntó tanto? ¿Qué piensa del olvido y del tiempo y del viaje? Creo que es extraordinario, y que hasta uno termina riéndose, porque el narrador no para de meter su bocadillo constantemente, inclusive pasando por encima del pobre Román, que solo está preocupado por poder cargar combustible en su camión, por no morir de frío, por llegar a donde tiene que llegar a tiempo. Pero al narrador, por momentos, Román no le importa lo que significa viajar, lo que significa olvidar, lo que significa el tiempo, qué es lo que hace el hombre con su orfandad, todas cosas geniales que me parece que hace que uno pare y se ponga, por supuesto, a reflexionar sobre eso, porque me parece extraordinario. Así que la he pasado muy bien con este narrador que Ricardo, por suerte, maneja extraordinariamente, y que yo pienso que es un narrador, eso, justamente, un narrador extraordinario, con lo que significa la palabra. Diríamos que por esta novela se puede pasar de 1000 maneras, pero de una sola no, en forma indiferente. No. Eso no hay duda. Totalmente. Vamos a ir cerrando
El tiempo se nos está yendo. Daniel, un comentario final con esta novela, con este autor que hemos dado a luz, porque no lo conocíamos muchos, ¿no? A menos en streaming. Un fragmento de la novela, nada más. Todo es pasado que vuelve para morder las heridas. La memoria calla lo que el alma ampara. Ningún cuerpo resiste aquel asalto, la pérdida que hostiga, el sueño sofocado. Cada acto del hombre alimenta un pasado amenazante. Nada más, nada más. Gracias por haberme invitado a compartir este momento. Gracias a vos, Dani. Gracias. Susi. Bueno, yo cita de mi capítulo preferido, que es Un degüello de soles, y que es donde el narrador nada por piscinas gigantescas. Este capítulo 8, Un degüello de soles, en una parte dice: viajar es romper vínculos. La prolongada distancia dilata el tiempo hasta llevarlo a su deslinde. Allí el tiempo es líquido que derrama, agua que vacía corre, barro informe. Quien viaja desafía el tiempo y le da el sentido que siempre debió tener, ser instante y no nexo. Todo vuelve a comenzar, a ser real, a nacer. La noche en la ruta no se parece a ninguna otra noche. Las demás noches son solo recuerdos que quedaron atrapados en las redes de un tiempo arcaico. Maravilloso, el narrador como vuela y vuela y no hay con qué pararlo, y empieza a reflexionar sobre qué es un viaje. Y hay una parte que me parece muy buena, y es que la noche en la ruta no se parece a ninguna otra noche, cosa que comparto absolutamente, y que cuando uno va por las noches por la ruta, todo es posible y todo se desdibuja. Ricardo lo ha sabido contar magistralmente en esta novela, que recomiendo, que por momentos divierte, que por momentos angustia, que por momentos hace dudar, y que por momentos uno queda realmente atrapado en esta trama que ha llevado Ricardo muy bien. La verdad, lo recomiendo. Bien, vamos a ver, entonces has tenido, Ricardo Cardone, unos padrinos enormes. ¿Qué te parece? Y yo me pregunto, con toda la insistencia, porque ya muchos acá de los que están escribiendo conocen parte de tu obra, como Ángel Intelizano, que nos está escribiendo, y bueno, a ver, ¿qué pasa con esta experiencia de salir a la luz con una obra como esta? Porque esto es como un bautismo, ¿no? Esto tiene que tener un efecto en vos. Y te dejo el tiempo de cierre. Bueno, antes que nada, gracias, Patri, porque si yo estoy acá por vos, y nada más que por vos. Así que para mí es un placer. Siento que ocupo el lugar de los demás, porque están todos los escritores acá, y yo siempre estoy del otro lado operando, pero bueno, salí con este lío técnico que tenemos, que vamos cambiando cámaras y estamos haciendo ruido, pero ya seguimos a flote. Y bueno, primero que nada, gracias a vos, Patri, y gracias también, pero de corazón, tanto a Daniel como a Susana, primero por el tiempo, por prestarse a esto, segundo por haber leído también, porque podrían haber hecho algún resumen, alguna síntesis, alguna reseña, sin leyéndolo por arriba, en diagonal, pero yo sé muy bien que los dos se tomaron el trabajo de leerlo una y varias veces. No con esfuerzo, sino que creo que algo había ahí como para buscar, para encontrar, para ver para desatar un nudo o algún misterio, y eso es lo que a mí me llena de orgullo, es decir, de tener tanta gente a mi alrededor que compartimos el mismo gusto.
Eso para mí ya, con eso yo ya estoy hecho en la vida. También entiendo que no es una lectura para todos, no es una lectura que uno liviana, en donde uno la aborda y dice, bueno, lo voy leyendo y total, si no me acuerdo mucho, enseguida retomo. ¿Viste cuando ves una serie liviana en la tele? Entonces le estás una semana después y dices, ah, sí, ya me acordé cómo venía. No, no es una lectura porque hay unos cambios bastante importantes, ¿no? Y aparte, como dice Susana, el narrador entra y rompe con todo lo que había antes, ¿no? Y después dije, ¿se acuerdan que era la novela de Román, no era mi novela? Y vuelve el narrador. Así que es difícil seguirlo. Pero aquellos que puedan leerla, espero que la disfruten. Yo, tanto como yo la disfruté escribiéndola y leyéndola, obviamente también. Y estoy muy orgulloso y estoy muy agradecido de estar en Ruinas Circulares y de que sea mi editorial las que tiene esos libros, ¿no? Mi quinto libro y la sexta novela que obviamente te llegará en un par de meses. Bueno, él además de ser un amigo que estimo profundamente, solidario, buen tipo, además tiene eso de hacer sufrir a su gente querida, porque a Susana Gil la debe, vos me estabas agradeciendo a mí, yo creo que el monumento habría que hacérselo a Susana Gil, pero ambos no me dieron pie alguna pista para no perderme, para no caer en la banquina con el camionero. Yo lo necesitaba a Daniel Ruiz Rubini, a él tendría que haber mandado y él que me mandara la reseña. Es una gran novela, sos un gran escritor. Por suerte no es a veces para todo el mundo, es simplemente encontrar a aquel lector que le gustan los desafíos. El lenguaje es el gran componente de esto, también el juego de los narradores. Acá, por ejemplo, Ángel Intelizano dice totalmente de acuerdo respecto al valor del lenguaje. El de Ricardo conmueve e impacta movilizando. Y Fanny Sánchez, que es un gusto desde La Plata, pude disfrutar y aprender de un espacio muy bueno de literatura en la presentación de una obra más que interesante. Bueno, hay varios comentarios. Este libro está en nuestras librerías tradicionales, que son Libros del Pasaje en Palermo, está Librería Norte, en Barrio Norte, y en pleno centro de Buenos Aires, que está en Librería Hernández, y también en la editorial, y si no, bueno, también pueden ir a visitarlo a Ricardo para tener la firma de un ejemplar. Mira, para mí ha sido el broche de oro, porque hace 6, 7 años atrás te insistía, como esas viejas que van, nene, hace tal cosa, nene. Y me decía, no tengo apuro, no quiero. Digo, este tipo se lo van a pasar los años y va a quedar con toda esta obra tan singular metida en la computadora. Bueno, gracias por el esfuerzo técnico. Ha sido un gusto, tanto Susana Gil, Daniel Ruiz Rubini, querido Ricardo, me siento orgullosa de estar simplemente siendo maestra de ceremonias en este encuentro. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado. Gracias.